Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Buenas noches, bien, gracias. Desde septiembre de este año los consejeros dejaron de serlo, sin embargo a esta altura todavía siguen fungiendo como tales, siguen usurpando funciones, siguen cobrando en una ilegalidad que al parecer a nadie le interesa resolver. Efectivamente, la ley establece que los consejeros son electos para 2 periodos consecutivos, que fueron el de gobernador y el de renovación de ayuntamientos y elección de diputados locales en marzo de este año, y pueden ser electos para un siguiente. Sin embargo, la legislatura no ha determinado al respecto si van a ser ratificados. Y sobre ese tema tan delicado entrevistamos a varios actores políticos y especialistas. ¿Cuál es el plazo que tiene la legislatura para renovar o ratificar? Puede ser a partir de hoy y hasta 2008. Antes de que inicie, como lo establece perfectamente claro el Código Electoral, el artículo 89 del Código Electoral, antes de que inicie el próximo proceso electoral ordinario. Yo creo que el presupuesto del Instituto para el próximo año tendrá que ser congruente con el hecho de que no hay elecciones. Esa es la interpretación de la diputada, que no la comparto. Habrá que ver qué opinan los juristas. Yo he consultado a algunos y ellos justamente han coincidido con la apreciación que tengo. En mi calidad de integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, hace días varios ya, giré un oficio a la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, la diputada Ana Lilia Herrera. Estoy esperando respuesta para que de forma urgente sesionara la comisión, convocara a la comisión y sesionara para analizar esta situación que estamos comentando. Hasta la fecha sigo esperando una respuesta por escrito de la diputada. No, la ley es perfectamente clara y dice que los consejeros, integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, durarán y serán nombrados para 2 periodos ordinarios o procesos electorales ordinarios, y con la posibilidad de ser nombrados para un tercero. Sin embargo, en el primer caso, con el desahogo del último juicio que se interpuso en relación a la elección extraordinaria de Ocoyoacac, concluyó el segundo proceso electoral, y por lo tanto lo que debió haber hecho la legislatura es inmediatamente haber sesionado y ratificado para un periodo más a los consejeros, en su defecto cambiarlos por unos nuevos. De ello se desprende el acto de ilegalidad en que se encuentran los consejeros, y también en estos momentos podríamos señalar que están incurriendo en un daño patrimonial al erario público estatal y también en usurpación de una función que legalmente ya no tienen, pero finalmente la responsabilidad o la irresponsabilidad recae directamente en los legisladores. E insisto, la pelota la tiene la Cámara de Diputados, pero para que no haya pleito contencioso, para que no haya un juicio respecto a eso, es necesario que los señores renuncien, que lo hagan con dignidad, que permitan a los mexicanos transitar por la vía democrática a una renovación de sus instituciones. En el artículo 89 del Código Electoral del Estado de México. En este caso yo creo que sí sería muy importante que la legislatura local agendara a la brevedad posible para que haga la evaluación correspondiente y se proceda conforme a derecho, porque esta permisibilidad que se está generando al no determinar la denominación de reelección o la denominación de un cambio o una renovación del propio Consejo General, pues sí da lugar a que en este caso la propia sociedad esté considerando que el Consejo General está pues fuera de una normatividad correspondiente. Yo creo que el tema es un tema que nos vuelve a colocar en la urgencia de una reforma electoral integral al seno, no solamente de los institutos, del Instituto Electoral, sino también al seno de la reforma de partidos políticos. Aquí en este contexto, la función que vienen desarrollando los consejeros electorales está, digamos, considerada en una especie de vacío de la ley, porque se habla de una reelección, que podrán ser reelectos para un proceso electoral más, pero no nos señala
cuándo la legislatura local debiera de valorar, de analizar esta circunstancia jurídica, porque además nos coloca en otras hipótesis legales, cuando nos dice que los consejeros serán designados antes de un proceso electoral. Entonces aquí nosotros analizamos que la próxima elección pues va a ocurrir en el 2009. No podemos tolerar que consejeros que no sean ratificados en su encargo para una elección más sigan en la incertidumbre hasta por más de 2 años y con el consiguiente perjuicio económico. Aquí sería muy conveniente, desde luego para efectos de la situación económica que vive el país, que se procediera a hacer un retiro de los consejeros electorales y dejar pendiente la designación hasta que una vez que se formulara una verdadera reforma electoral y se crearan los mecanismos idóneos para la designación de consejeros electorales. Muchos quieren argumentar y justificar la permanencia de los consejeros a partir de una laguna de la ley. La ley no tiene laguna en cuanto a que ellos ya no son, que dejaron de serlo cuando terminó el periodo extraordinario, más bien el proceso extraordinario de Coyoacán. Hay duda en cuanto a cuándo debe de nombrar a los nuevos, ratificarlo la Cámara, pero ellos que ya no son, que están usurpando funciones, eso no hay duda. Efectivamente, como la ley no establece plazos para los diputados locales, pues en esto de alguna manera se han escudado, pero es un tema urgente, porque, bueno, de alguna manera el IEM ha venido con un desgaste desde hace varios años, desde el escándalo del anterior Consejo Electoral, después esta situación de bonos y demás cuestiones, hacen urgente la renovación o ratificación. Sí, ellos deberían ni siquiera renunciar, porque no renuncian a un cargo, se renuncia cuando se tiene un cargo. Ellos ya no tienen el cargo de consejero, lo dejaron de tener a finales de septiembre y siguen violando la ley, lo que de paso yo creo que los descalifica incluso para que pudieran ser reelectos, porque demostraron que no tienen ética, que no tienen moral y que les aferra, les gusta el cargo, que les gusta el buen sueldo, ¿no? No, por supuesto, es a quien no le va a gustar, ¿verdad? Y tiene razón el vocero del grupo parlamentario del PRD, don Miguel Posadas, cuando señala que la responsabilidad directa es de los diputados, son ellos quienes tienen que determinarlo. Inclusive yo creo que es más compartida. Las altas autoridades del Estado, empezando por el Poder Ejecutivo, tienen la obligación de vigilar que la ley se cumpla, cumplirla y hacerla cumplir, y en este caso nadie se está vigilando y haciendo que cumpla la ley en aspecto específico del Consejo General del Instituto Electoral. Evidentemente que todos sabemos que el grupo parlamentario del PRI responde muchas veces pues a los acuerdos a los que llega el gobierno del Estado, y sí, efectivamente pues tendría que el gobierno que intervenir aquí para que ya se determine su situación, porque la bancada del PRD y la del PT son las únicas que están pugnando porque ya se decida. Lo que decía don Vitilio Posada, el diputado del PRD, tiene razón. Ellos están incluso ocasionando quebranto patrimonial al erario, y eso es delito, porque están cobrando cuando ya no son y están ejecutando actos de autoridad cuando ya no son. Es una usurpación clarísima que incurren incluso son sujetos de acción penal, ¿no? Sí, pero además el colmo es que muchas comisiones no están trabajando, entre ellas asuntos electorales. Su presidenta Ana Lilia Herrera señalaba que no van a esperar hasta el 2008, pero ya están esperando demasiado, y como si no tuvieran temas en cartera, ¿no, Macario? La reforma electoral, que también es urgente, y por supuesto la renovación, que tendría que darse antes de que concluya este año. Es tan importante y urgente porque están violentando el Estado de Derecho, están violando las leyes, y bueno, alguien está cobrando como funcionario sin ser funcionario. Eso no se puede permitir, no debería permitirse, lo está permitiendo, ¿no? Y lo peor de todo es que ya tenemos un antecedente muy grave con el con el Consejo Electoral lo que presidía María Luisa Ferrera, y bueno, pues parece que se está repitiendo el episodio, nadie quiere poner orden, y mientras los diputados no se pongan de acuerdo, pues no va a haber. Esto es gravísimo, ¿no? Sí, es muy grave, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos. Jornal 2030 y El Espectador les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Felicidades!